Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador mexicano que compitió entre las décadas de 1970 y 1990. Consiguió ser campeón mundial en dos categorías diferentes, peso gallo y peso super gallo. Nunca perdió los cinturones en el cuadrilátero. A lo largo de su carrera, este pugilista ha pasado por varios tipos de combates, triunfos importantes, derrotas relevantes, contiendas controversiales, peleas con finales trágicos y regresos exitosos. Y por si eso no fuera suficiente, gozó de una buena etapa después de su retiro. Para quienes no lo conocen, les presento a José Guadalupe Pintor Guzmán, mejor conocido como Lupe Pintor y apodado como el Grillo de Coajimalpa o también como el Indio. Pintor nació el 13 de abril de 1955 en Coajimalpa de Morelos, una alcaldía ubicada en el oeste de la Ciudad de México. Creció en la pobreza y la pasó mal en su juventud debido a que tuvo una pésima relación con su padre, la cual estuvo muy marcada por la violencia. Como consecuencia de ello, Lupe huyó de su casa y vivió en las calles de la ciudad, y tuvo que aprender a defenderse para sobrevivir en la intemperie. A Pintor se le daban bien las peleas callejeras, por lo que decidió probar suerte en un gimnasio de boxeo ubicado en la ciudad. Allí fue entrenado y, para complementar la potencia de sus golpes, el Grillo de Coajimalpa adquirió la disciplina y la constancia que son comunes en un boxeador que quiere llegar a lo más alto. Su debut profesional ocurrió el 26 de marzo de 1974, a los 18 años. Ese día noqueó en dos asaltos a Manuel Vázquez. Comenzó peleando en Tijuana, pero rápidamente se trasladó a otras localidades, como su ciudad natal y Guadalajara. El 20 de septiembre de 1975, un año y medio después de su debut, peleó por primera vez fuera de su país natal. Se presentó en Estados Unidos y noqueó en 7 asaltos a Willie Jensen, un pugilista que llegó invicto al combate y posteriormente fue contendiente al título mundial de peso supermosca. Otra contienda importante que realizó en esos años en territorio estadounidense se dio el 25 de febrero de 1976. Aquella vez enfrentó a Alberto Dávila, un pugilista que se transformó en campeón mundial de peso gallo varios años después. A pesar de ser el favorito en las apuestas por 3-1, Pintor cayó por decisión unánime. Después de su derrota frente a Dávila, el indio consiguió una larga racha de victorias consecutivas que lo ubicaron como un posible contendiente al título mundial de peso gallo. La seguidilla duró hasta el 22 de abril de 1978. Aquella vez peleó por primera vez en Puerto Rico y cayó por decisión unánime frente al dominicano Leo Cruz, un futuro campeón en peso super gallo. A pesar del fin de la racha, el Grillo de Coajimalpa hizo los méritos suficientes para ser considerado como un contendiente mundial en peso gallo. La oportunidad le llegó un año después, más precisamente el 3 de junio de 1979. La sede de la pelea fue el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada. Pintor tuvo un desafío muy difícil para superar, ya que ese día enfrentó a Carlos Zárate, el campeón del CMB en peso gallo, quien era considerado como el mejor pugilista en la categoría. Si bien ya tenía una derrota en su historial, fue en peso super gallo frente a Wilfredo Gómez. En peso gallo se encontraba invicto y había ganado 53 de sus 54 peleas por nocaut. El nacido en Coajimalpa logró, contra todos los pronósticos, llegar hasta el final de los 15 asaltos, pero fue levemente superado por el campeón, quien además lo derribó en el cuarto round. A pesar de todo lo sucedido, Pintor no le tuvo miedo a la pegada de Zárate y siempre buscó el intercambio de golpes. Al final del combate, parecía que Zárate se quedaría con el triunfo, pero inesperadamente 2 de los 3 jueces vieron ganar a Pintor por un punto,
mientras que el restante le dio la victoria al Cañas por 12 puntos. El público no abucheó el resultado final, pero se vio claramente sorprendido por el mismo. Lupe ganó por decisión dividida y se convirtió en campeón mundial de peso gallo. El reinado de Pintor en peso gallo duró 4 años y constó de 8 defensas exitosas. Una de las más importantes que realizó fue su empate por decisión dividida frente a Eijiro Murata el 11 de junio de 1980, siendo la primera vez que el mexicano boxeaba en Japón. El 22 de septiembre de 1981 regresó al país asiático y noqueó en el round 15 a Hurricane Teru, otro pugilista local. Regresando a 1980, el 19 de diciembre derrotó por decisión mayoritaria a Alberto Dávila, un viejo conocido quien ya lo había vencido varios años atrás. En su reinado en peso gallo fue la única victoria de Pintor frente a un futuro campeón mundial, ya que Dávila fue el sucesor de Lupe en la categoría. Pero su defensa más conocida ocurrió el 19 de septiembre de ese mismo año, siendo una de las contiendas más lamentables que existieron. Ese día, el mexicano fue desafiado por Johnny Owen, un peleador galés que llegó a ser campeón europeo en peso gallo. El mexicano fue superior y logró derribar al europeo en el 9º asalto. Owen logró levantarse y continuó peleando, pero claramente se notó que no estaba apto para seguir con la contienda. A pesar de ello, el árbitro no detuvo la pelea, la cual se extendió hasta el round 12. En ese episodio, Pintor le dio un derechazo brutal al galés, quien perdió el conocimiento. Johnny tuvo que ser trasladado a un hospital, pero nunca se despertó y murió el 4 de noviembre debido a una lesión irreparable en su cráneo, causada por el golpe que lo noqueó. El Grillo de Coajimalpa consideró seriamente abandonar el boxeo luego de lo sucedido con Owen, pero finalmente decidió continuar con su carrera. Luego de todas sus defensas, dejó su cinturón gallo vacante y debutó en peso superpluma el 23 de septiembre de 1982, venciendo por decisión unánime a Jorge Luján, quien fue campeón en peso gallo. El 3 de diciembre desafió a Wilfredo Gómez, el campeón supergallo del CMB y de la revista The Ring, y considerado como el mejor pugilista en la categoría. La pelea se desarrolló en Nueva Orleans y, al igual que en su combate frente a Zárate, Pintor salió a fajarse contra el campeón, convirtiendo la pelea en una de las más emocionantes de la época. El indio estuvo muy cerca de llegar al último asalto, pero la potencia de Bazooka fue insoportable para el mexicano, quien fue noqueado en el round 14. El Grillo de Coajimalpa se mantuvo en la categoría y regresó al boxeo luego de no pelear en todo el año 1983. Cosechó 4 victorias en 6 enfrentamientos y volvió a combatir por el cinturón supergallo del CMB. En esos momentos el campeón era Juan Mesa, un compatriota de Pintor. La pelea se desarrolló el 18 de agosto de 1985 en la Ciudad de México y Lupe sacó una ventaja decisiva al derribar 2 veces a Mesa en el 5º asalto y una vez en el 10º round. De no haber existido las caídas, los puntajes finales hubieran marcado una pelea bastante pareja debido a la diferencia de 4, 6 y 7 puntos en las tarjetas finales. Sea como sea, el indio ganó por decisión unánime y se convirtió en campeón por segunda vez en su carrera. Su nuevo reinado duró solo 5 meses y terminó el 18 de enero de 1986. Su oponente fue el invicto Samart Payakarun, quien además tuvo la ventaja de pelear como local, ya que la contienda se llevó a cabo en Tailandia. Por si eso no fuera suficiente, Pintor perdió el cinturón en el pesaje, al no poder cumplir con las libras necesarias para la categoría. El mexicano fue dominado por el asiático y perdió por nocaut en el 5º asalto.
Pintor se retiró luego de su derrota frente a Payakarum, a los 30 años. Sin embargo, regresó al pugilismo el 14 de enero de 1994, a los 38 años. Su nuevo ciclo estuvo lejos de ser fructífero, ya que solo combatió 7 veces, perdiendo 5 de las peleas. Se retiró definitivamente el 21 de julio de 1995, a los 40 años, al ser noqueado en 2 asaltos por Russell Mosley. A pesar de haberse retirado, Pintor continuó ligado al mundo del boxeo, ya que consiguió abrir una escuela pugilística en la Ciudad de México. También consiguió vender un libro escrito por él, llamado Knockout al Olvido. Esto ocurrió en 2013. En 2002 fue invitado a la ciudad galesa de Merthyr Tydfil, lugar de nacimiento de Johnny Owen. Allí participó de la inauguración de una estatua de bronce conmemorando al fallecido pugilista. Lupe Pintor fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2016, siendo hasta el momento uno de los últimos 5 pugilistas mexicanos masculinos en entrar allí. También fue premiado por la revista The Ring con el regreso del año en 1985, luego de ganar el cinturón Super Gallo. Además, el tercer round de su combate frente a Wilfredo Gómez fue nombrado como Round del Año. Su récord oficial es de 56 victorias, 42 por nocaut, 14 derrotas y 2 empates. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!